Si usted ha estudiado el libro de Juan anteriormente o ha escuchado sermones acerca de él o ha tenido un estudio bíblico allí en otro sitio, acá mismo, usted sabe que Juan más que nada enfatiza la divinidad de Cristo. Eso es lo que él quiere contrarrestar, lo que él quiere establecer allí. Cuando usted está leyendo el Evangelio según San Juan, allí usted va a ver que Juan le da mucho énfasis a la divinidad de Cristo. Y esto es porque quiere contrarrestar corrientes que circulaban en su momento donde minimizaban a Cristo y no querían reconocerlo o verlo como divino. Entonces, por eso cuando viene acá dice aquí, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. También cuando vemos la declaración del doctor Lucas en el capítulo 2, versículo 29, acerca de Simeón, aquel hombre que estaba en el templo esperando básicamente la promesa que Dios le había dicho, que sus ojos verían antes de partir con él. Y cuando Jesús va a ser presentado en el templo, Simeón estaba allí. Y dice allí Simeón por el Espíritu: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. ¿Conforme a qué? A tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Una vez más, por palabra de Dios, por revelación del Espíritu, luz a los gentiles. Pero por si esto no es poco todavía, y yo sé que usted lo cree por la fe, por lo que dice la palabra del Señor, pero en la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo, lo cual hemos hablado anteriormente aquí, y que a mí en lo particular me pareció una conversación muy sincera, muy seria. Creo que Jesús no vio engaño en él, nada. Y en esta conversación de Jesús con Nicodemo, dícele allí, dice la palabra del Señor, y dice en Juan 3, versículo 19, y esta es la condenación. Ya después de haberle dicho allí, que verdad, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo ese versículo bien conocidísimo. Viene el 19 y dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Vino porque ya estaba entre ellos, porque le estaba hablando a Nicodemo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que, hermanos, podemos ver una y otra vez en estos contextos y muchos otros más que la luz está asociada con Jesús. Específicamente en estos contextos, pero en muchos otros más. La luz también está asociada con Dios en el concepto de Padre también. Pero desde el Antiguo Testamento se vienen allí dando referencias mesiánicas que hablan del Mesías como la luz. En Isaías 42, versículos 6 y 7, dice allí la palabra del Señor: yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guiaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿Sabe usted que esta misma cita fue la que Jesús le mandó a decir a Juan el Bautista por medio de los discípulos de Juan el Bautista, cuando Juan estaba encarcelado allí, y decía, y le dijo a los discípulos de él: vayan a ver a Jesús y pregúntele, ¿eres tú el que habría de venir o esperamos algún otro más? Y Jesús le dice esta cita de Isaías: dile que los presos son libres, que los ciegos ven, de aquí mismo, de esta
propia cita, refiriéndose ¿quién? A Él como la luz del mundo, hermano. Cuando llegamos al Nuevo Testamento ya hemos visto, pero podemos ver más, que esas profecías se materializaron allí también en la persona del Señor Jesucristo. Jesús mismo dice que es luz y nos invita a cada uno de nosotros, hermanos, a venir a su luz admirable. Eso es lo que el apóstol Pedro dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 allí. Así que, ¿qué es lo que yo estoy tratando de establecer o de comunicarle a usted en esta mañana? Bueno, que en esta época del año nosotros vamos a ver tantas luces. De hecho, ya hay tantísimas luces. Hay luces en su casa. No estoy hablando de la luz regular. Estoy hablando de las decoraciones de Navidad que están acompañadas con las lucecitas. Las vamos a ver en los centros comerciales, las vamos a ver en los negocios. Everywhere nosotros vamos a ver luces porque es la época donde se acompaña con otras cosas, entre otras cosas, con estas lucecitas que van a estar allí. ¿Qué es lo que yo quiero decirle? Que usted y yo meditemos en el mensaje de la luz. ¿Qué comunica la luz? Porque ese es el mensaje de hoy, cuando Jesús mismo dice sobre su persona, yo soy la luz del mundo. Entonces, cuando usted y yo vemos este ambiente decorativo, este ambiente festivo, y lo vemos con tantas lucecitas, que esto nos lleve a pensar en esto. Que cuando veamos eso nos lleve a pensar que si todas esas decoraciones, todas esas lucecitas son espectaculares, lindas, hermosas, decoran bonito, se ven bien, pero hay alguien que dijo, yo soy la luz del mundo, que está por encima de todas estas cosas, y que usted y yo entonces podamos compartir ese mensaje de la luz. Así que cuando Jesús nos dice que yo soy la luz del mundo, ¿qué nos está comunicando en este mensaje? Bien. Lo primero que le quiero dejar saber ahí a usted es que Jesús nos está invitando a salir de las tinieblas a su luz. Eso es lo primero que Jesús está diciendo aquí en este versículo 12, mis hermanos. Dice allí el versículo 12, si usted tiene sus Biblias. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí encontramos una de las 7 veces o declaraciones que Jesús hace en el Evangelio según San Juan acerca de el yo soy. Hay 7 de ellas. Esta es una de ellas. Y están aquí en Juan, mis queridos hermanos. Y esa declaración es importante, hermano, porque esta declaración es el único nombre revelado por Dios en el Antiguo Testamento. Y eso es importantísimo cuando Jesús sobre su persona, sobre sí mismo, dice en el Nuevo Testamento, yo soy la luz del mundo. Si usted se recuerda lo que estuvo pasando allá cuando Moisés estaba con las ovejas de su suegro Jetro, muchos lo recuerdan esto, Éxodo capítulo 3, versículo 13, 14, por allí está esta parte de esto. Y estaba aquella zarza ardiendo, lo recordamos todo, pero para aquellos que tal vez lo están escuchando por primera vez o no están muy claros en esta idea, pues, Moisés ve esta zarza ardiendo que no se consumía porque el fuego no la consumía, y era realmente porque así Dios se manifestó a él y no iba a consumir la zarza. Y cuando, y es lo que nosotros vemos el encabezado en nuestras Biblias como el llamamiento de Dios a Moisés para que regresara a Egipto a liberar al pueblo, porque Dios había escuchado el clamor de él. Y en toda esa conversación de Dios llamando a Moisés, Moisés argumentando con él, y bueno, hasta el fin que ya Moisés dice, bueno, está bien, yo voy a ir,
todas las excusas que Moisés dio, tartamudo, etcétera, todo eso. Moisés, yo voy a ir. Y encontramos esto allí en Éxodo capítulo 3, versículo 13. Y dice, si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? O sea, en otras palabras, yo voy. Pero él estaba diciendo, dile que el Dios de tus padres ha escuchado su clamor y ha descendido para liberarlo. Bueno, y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿yo qué nombre le voy a decir? Y ahí viene esta frase, o viene esto. Y dice Dios mismo en el versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, el yo soy me ha enviado. Es la única vez que encontramos nosotros que Dios revela su nombre. Lo demás es algo que en la historia el hebreo, por no pronunciar ni siquiera el nombre del Señor, porque el hebreo para pronunciar el nombre del Señor es tan sagrado que dice Adonai, el Señor, ¿verdad? Eso es lo que dice. Pero no dice, es complicado cuando usted estudia el asunto del nombre del Señor. Pero aquí el Señor le dice a Moisés, el yo soy te ha enviado. Cuando Jesús dice, hermano, cuando Jesús en el templo, porque Él está aquí en el templo, no específicamente dentro del templo, pero está en los atrios. Cuando Él dice, yo soy la luz del mundo, Él está revelando su identidad allí. Y no la reveló una, la reveló 7 veces y aún más. Específicamente en el libro de Juan, lo que está diciendo yo y el Padre. El yo soy del Antiguo Testamento, Él y yo somos de la misma esencia. Somos uno, no hay diferencia alguna con nosotros, mis hermanos. Además, en esta porción aquí donde Él está en el templo, no solamente se limita a decir yo soy, sino que le agrega algo más a su nombre. Le dice la luz del mundo. El único que tiene esa autoridad para agregar, ¿quién es? Dios mismo. Dios mismo, nadie más. Nadie más, mis queridos hermanos. Así que cuando Jesús está en el templo, aquí, en esa parte de los atrios que le llaman el atrio de las mujeres, de las ofrendas, tiene diferentes nombres allí. Algunos han sugerido que por qué Él dice esto de yo soy en ese momento, porque ya la fiesta de los tabernáculos se había acabado. Pero todavía quedaban muchas personas en Jerusalén, todavía no se había ido todo el mundo. ¿Okay? Y Él está allí. Algunas personas han dicho, bueno, pero ¿qué le pasó? ¿Por qué Él dijo esto? Algunos han sugerido, estos solamente son comentaristas bíblicos que dicen una opinión interpretativa de la razón detrás de por qué Él citó esto allí. ¿Verdad? Recuérdese, Jesús siempre le gustaba usar cosas que estaban a la mano. Si era de la tierra sería una semilla de semilla. Si era parábolas, metáforas, ilustraciones, etc. ¿Verdad? Entonces, algunos han dicho que en ese tiempo había allí, y eso era normal, los candelabros de oro estaban encendidos todo el tiempo allí, en aquella parte. Y al ver estos candelabros, dijo, ¿ustedes ven estos? Eso no es nada. Yo soy la luz del mundo. Algunos han dicho eso, yo no sé, yo me inclino más por la tercera, ¿verdad? Esto ilumina, pero esto no ilumina completamente. Otros han dicho que como estaba acabando la fiesta de los tabernáculos, Jesús quiso hacer una alusión acerca a la columna de fuego que guiaba al pueblo de Israel en la noche en el desierto mientras
venían caminando en aquel desierto. Dice, yo soy la luz del mundo, yo soy el que los protege, yo soy el que los guía, el que los va llevando a un destino, ¿verdad? Esa tiene un poquito más, no sé, le veo como un poquito más de solidez en ello. Los candelabros estaban allí todo el tiempo. Pero la tercera, si usted lee todo el contexto de Juan, dice que él va de mañana al templo. Él está de mañana allí. Y así que él está de mañana allí. Sí, los candeleros están encendidos, hay luz en ellos, pero el sol se viene levantando. Y el sol se viene levantando y el sol viene iluminando ese atrio, porque aunque había algún tipo de sombra, era descubierto esa parte allí, aunque tenía sus separadores, sus columnas y sus paredes. Pero el sol viene levantándose de lis y viene entrando, iluminando aquellas piedras que con el sol parecen hasta doradas, porque son unas piedras blancas que reflejan bastante. Y algunos han dicho eso, que él usó esta ilustración muy bien conveniente en este mismo momento, cuando el sol viene saliendo y ilumina todo aquello allí, para él dejar saber allí de que yo soy la luz del mundo. Esto que está aquí ahora entrando y todo esto ahora, esto es nada. Esto es nada, esto es creación mía. Yo lo creé con un propósito. Pero la luz de Cristo es mucho mayor a esa. Y si le pudiéramos preguntar a Juan, a Jacob y a Pedro, tal vez coincidiera con eso. Porque ellos lo vieron transfigurarse en el monte. Y ellos vieron una luz que era muy superior a la luz del sol. Si le pudiéramos preguntar a Moisés, cuando estuvo 40 días con el Señor allí, que aun cuando bajó tenía que cubrirse su rostro porque todavía reflejaba, emanaba de él allí una luz, de haber estado en la presencia solamente de lo que Dios permitió. Tal vez pudiéramos decir, sí, es verdaderamente cuando Jesús usa la metáfora del sol, Él es mucho más radiante, mucha más gloria, más esplendor, mucho más brillo en Él que en el propio sol que Él ha creado. Cualquiera que sea el motivo detrás por lo cual Él dijo, yo soy la luz del mundo, no va a cambiar el contexto de lo que Él está diciendo. El yo soy la luz del mundo. ¿Okay? En primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él, dice Juan. Y os anunciamos, ¿y qué es lo que anuncian? Que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. El apóstol Pablo, hablándole a los Efesios, en Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Quiénes? Nosotros. Antes de creer en el Señor Jesucristo, antes de entregar nuestra vida a Él. Eso es lo que Él está diciendo a los Efesios. Vosotros en otro tiempo eras tinieblas, porque la luz de Cristo no había resplandecido sobre vosotros. Dice, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Ahora, en esta ocasión específicamente, Jesús es quien dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fíjense que esta es la segunda declaración en esta sola fiesta que Jesús dice algo sobre sí. El día anterior, si usted tiene su Biblia, después lo puede ver en casa, en la fiesta de los tabernáculos. Esto fue justamente en la fiesta del tabernáculo. Esto fue después de la fiesta de los tabernáculos, el día después. Pero en la fiesta de los tabernáculos, el capítulo 7, si no estoy mal, allí, Jesús dice sobre sí allí, en el último día, el gran día de la fiesta,
Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Esa fue una de las declaraciones que él hizo sobre sí mismo. Vengan a mí. Ahora, el día posterior, que ya había acabado, viene y dice: yo soy la luz del mundo. La pregunta aquí entonces en esta mañana, hermanos, es: ¿cómo una persona puede salir de las tinieblas a la luz? Yo creo que la respuesta es obvia, ¿verdad? Pero a veces, por ser tan obvia, no la aplicamos. Por ser tan obvia, no la llevamos donde se tiene que llevar y la dejamos en la superficie. Miren lo que dice Jesús en ese mismo versículo 2, hermano. Él dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue. Ahí está la respuesta. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Ahí lo dice claramente. ¿Cómo una persona puede salir de las tinieblas? Hay que seguirle. Hay que seguirle. No es solamente creer que Él existió. Hay que seguirle. No es creer que fue un buen rabino, buen maestro. Hay que seguirle. No es simplemente que creer que Él pagó por los pecados de la humanidad. Hay que seguirle porque yo creo que pagó por los míos. No sirve de nada que Cristo sea la luz del mundo si no le seguimos. Todo gira alrededor de la palabra seguir. Sígueme. No basta con mirar la luz y admirarla, cuán esplendorosa es la luz. Debemos de seguirla. Así que, ¿cuál es la exhortación de Jesús aquí para ti y para mí? Seguir la luz. Uno, seguir la luz. Y número 2, aquí mismo en estos versículos, permite que también tu luz alumbre. Son esas dos exhortaciones en esta porción del 12 al 20. Del 12 al 20. Seguir la luz para dejar las tinieblas atrás y permitir que tu luz y mi luz alumbre. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque los versículos del 13 al 20, no quiero entrar a desempacarlo todo, simplemente voy a tratar de parafraseárselo. Pero los fariseos y los que estaban allí cuestionaron el testimonio de Jesucristo. Cuestionaron el testimonio de Él porque ellos dijeron: pero tú das testimonio sobre ti mismo. ¿Cómo es eso? Claro, ellos estaban apelando a la ley. Y la ley decía que tú no podías dar testimonio de ti, sino tenía que haber dos personas para que pudieran dar testimonio de ti, sobre todo de tu carácter moral. Pero Jesús no necesitaba testimonio de 2 o 3 personas, aunque los tenía. Porque Jesús mismo en estos versículos dice: pero vosotros no me conocéis, pero yo sí me conozco. Yo sí me conozco, yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Jesús aborda una de las preguntas filosóficas más complicadas para todo ser humano en la historia. Que no sabe ni de dónde viene ni a dónde va, porque no tiene una seguridad, porque no está claro quién es. Jesús estaba claro quién era, de dónde venía y a dónde iba. No solamente Él tenía ese testimonio, pero también tenía el testimonio del Padre. Tenía el testimonio del Padre, que el Padre dice: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia.
Pero también, por si fuera poco, no solamente tenía el testimonio en él, de él mismo como persona, que tenía la autoridad, tenía el testimonio del Padre, pero tenía el testimonio de las Escrituras, como dice el Evangelio según San Juan capítulo 5, versículos 39 y 40. Dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parecéis que en ella tenéis vida, vida eterna. ¿Qué dice el 40? Mas ellas son las que dan testimonio de mí, de Él. Ellas son las que dan testimonio de Él. Pero por si fuera poco, también Dios, el Espíritu Santo, da testimonio de Jesús. ¿Ve? Entonces, cuando yo me refiero a usted de que cuál es la invitación de Jesús en esta primera porción, aquí la invitación es a salir de las tinieblas y seguir la luz y a vivir en la luz. Cuando usted vea todas las luces que vamos a estar viendo y que ya están, recuérdese que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, la verdadera luz. Yo soy allí, mis hermanos. Hay que conocer la luz para poderla seguir. Segundo, del 21 al 24 encontramos algo también interesante aquí. Jesús nos dice que las tinieblas se combaten con la luz. Es sencillo. Jesús hace una advertencia que algunos teólogos la consideran severa, y es verdad. Y es verdad. Hace una advertencia contra la incredulidad voluntaria. ¿Qué es lo que quiere decir esto? El que decide no creer. Y específicamente, lo que está diciendo aquí Jesús, específicamente en el versículo 24, si usted lo quiere allí subrayar y después analizar en su casa, lo que está diciendo es la incredulidad voluntaria con no reconocerme a mí como Él, yo soy el Mesías, el Salvador. Ahí es que cae la situación. La ceguera más peligrosa que enfrenta a un ser humano no está en sus ojos. Está en la mente y en el corazón. El ciego sabe que no ve, porque nació blind o porque perdió la vista con el tiempo, lo que sea. Él va a intentar ayudarse. Él va a intentar, estoy hablando en contexto general, hay sus casos diferentes. Él va a intentar ayudarse. Va a estar abierto a las posibilidades de poder funcionar. Y usted y yo lo hemos visto. Lo hemos visto inclusive yo aquí tenía una Biblia para ciegos que la regalé porque ocupaba un espacio enorme, porque era de puntitos y vas pasándola. Sí. Para ellos saben que no ven y se quieren adaptar y buscan la forma de solucionar. No se niegan a la posibilidad. Pero la persona cerrada en cambio, cerrada de mente y de corazón, elige no ver. Eso es una elección voluntaria. Se aferra a sus creencias como si fueran la única verdadera. No se da la oportunidad. ¿Ve? Dice allí el versículo 21. Entonces Jesús, le dijo de nuevo, yo me voy y me buscarán. Y ustedes morirán en su pecado. Morirán en su pecado. La pregunta, a donde yo voy, ustedes no pueden ir si termina el versículo. La pregunta es, ¿en qué pecado van a morir? Ya yo se la contesté anteriormente en el versículo 24, que Jesús mismo se lo contesta. Pero cuando usted está estudiando la Biblia, si la está leyendo, pero si la va a estudiar, entonces se hace esas preguntas, ¿en qué pecado vamos a morir? ¿O van a morir ellos? Surgen un par de preguntas.
¿Serían que no podrían seguirle? Respondiendo al versículo 12, donde él hace la invitación a seguirle. ¿Será que ellos no podrían seguirle? ¿Cuál es el pecado que dice Jesús que ellos morirían? El versículo lo contesta el 24. Por eso le dije que morirían en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. En otras palabras, seguirle bien podían, pero no querían. La invitación de Jesús en el versículo 12 a que si quieres salir de las tinieblas, sígueme, está para todo el mundo. Está para usted, para mí y para todo el que quiere creer. Pero no querían seguirle, porque no lo querían reconocer como el Yeshua, el Mesías prometido. Como el yo soy del Antiguo Testamento. No. Ustedes no creen eso. Por lo tanto, morirán en su pecado de incredulidad. Y como le dije específicamente, de no creer que Jesús es el Mesías. Mire, hermano, nosotros estamos estudiando el libro de Hebreos aquí en los miércoles en la noche. Y estamos viendo que el autor de Hebreos está hablando de la superioridad de Jesucristo en cuanto a todas las cosas. Superioridad con relación a los ángeles, superioridad con relación a la ley, superioridad con relación al sacerdocio arónico, superioridad con relación al sacrificio, a las ofrendas que se hacían en el Antiguo Testamento. Una superioridad que no tiene paralelo porque es único. Por lo tanto, cuando Jesús está diciendo en este versículo, ustedes van a morir en su pecado de incredulidad porque no creen, ¿verdad?, en el yo soy que está delante de ustedes. En otras palabras, el autor de Hebreos lo que está diciendo en Hebreos 10, capítulo 26, es que si vosotros o nosotros o cualquiera allí desprecia el sacrificio vicario, sustituto, la sangre que ha derramado el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ya no queda otro sacrificio. No queda otro sacrificio. Sino una horrenda cosa, caer en manos del Dios vivo. Eso dice. O sea, ya no hay. ¿Qué más va a hacer Dios para darle la oportunidad a la humanidad de salvarlo si ya dio a su Hijo unigénito? ¿Ve? Esto es lo que el autor está diciendo aquí, Juan. Y Jesús está diciéndole a ellos. El problema mayor que tiene el ser humano es su pecado. Es el pecado. Por causa del pecado es que estamos separados de Dios. Por causa del pecado entró la muerte, que es separación de Dios, pero también la muerte física. Por causa del pecado, nadie puede llegar delante de la presencia de Dios para justificarse a sí mismo porque es pecador. Necesitamos un intermediario. La única manera de combatir las tinieblas de la incredulidad, hermano, es viniendo a la luz de Cristo. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a ellos. Vosotros no quieren venir a mí. No queréis. Mire, ya le dije este versículo. Después usted lo ve en casa. Pero es Juan 5, 39, 40, que las escrituras escudriñan la palabra de Dios. Es un versículo que a mí me encanta y que por lo general lo pongo en todas las Biblias que le damos a los niños en su presentación. Escudriñar las escrituras para que la escudriñen con sus padres. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida y sí es verdad. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo.
y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Dice el 40. ¿Ve? Déjame decirle algo más aquí. Jesús hoy nos está extendiendo una invitación a seguirle, a andar en la luz, pero también nos ha dado una advertencia. La duda es peligrosa, ¿verdad? Santiago advierte sobre la duda, pero la incredulidad es mortal. ¿Cuál es el consejo que encontramos aquí por la palabra hasta estos versículos 24? No pases por alto la advertencia divina. No pasemos por alto la advertencia divina. No rechacemos la oportunidad de andar en la luz. Tenemos la oportunidad de andar en la luz si seguimos a Cristo. No rechacemos eso, aprovechémoslo. Déjame darle tercero y último, y es más corto, del 25 al 30. Jesús dice que cuando sea levantado, entonces conoceréis. Cuando yo sea levantado, Él le dice, estoy parafraseando el contexto. Cuando yo sea levantado, entonces conoceréis. Claramente Jesús aquí está haciendo una implicación de lo que pasó en el desierto. Aquellos que han leído esa parte, que ya han estado expuestos a la palabra de Dios anteriormente, saben que Él estaba haciendo referencia a cuando el pueblo salió de Egipto y en el desierto estuvo murmurando contra Dios por el maná, que estaban hastiados ya de comer ese pan tan liviano, le llamaban ellos, y que no tenían agua y todo eso, ¿verdad? Y empezaron a hablar contra Dios y contra Moisés, y Dios envió la plaga de serpientes, ¿se recuerdan? Bueno, a esto es que Él está haciendo referencia, y ellos lo entendieron muy bien. ¿Por qué? Porque el pueblo clamó a Dios y Dios habló con Moisés y le dijo, hazte una serpiente de bronce y ponla en un asta. Y cada vez que las personas sean mordidas por serpientes, el veneno pues no los va a matar. Cuando miren esa serpiente de bronce, salvarán su vida. ¿Ve? Y Jesús está usando esta ilustración allí para decirles a ellos, ustedes van a conocer el yo soy cuando sea levantado. Cuando Él sea levantado, cuando yo sea levantado, ustedes van a conocer. Ellos no lo conocieron, pero sí muchos del pueblo lo conocieron, mis hermanos. Por eso, en esta conversación que Él está teniendo con ellos aquí en el versículo 30, dice allí, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Muchos creyeron en Él. Aquí los comentaristas no se ponen mucho de acuerdo y yo creo que tienen razón, muchos de ellos, con decir que cuando dice aquí que muchos creyeron en Él, no es que necesariamente muchos se entregaron a Cristo completamente, sino que creyeron las palabras que Él estaba diciendo, que creyeron que verdaderamente Él era un profeta, era un hombre sabio, que creyeron esta palabra que Él estaba diciendo. Otros dicen que sí, que implica fe, que Él era el Mesías. Eso se lo dejamos allí a la discreción, pero la palabra dice que creyeron en Él allí. Ahora, hermano, el punto para nosotros hoy es que hace más de 2000 años que nosotros conocemos, y cuando digo nosotros, la humanidad, conocemos que un tal Jesús que vivió en Jerusalén fue levantado en Golgota. Eso nosotros lo conocemos, la historia nos lo dice, historia secular, historia religiosa también. Conocemos eso. También
Conocemos que fue levantado en el Monte de los Olivos, porque la palabra de Dios nos dice que allí fue levantado hacia los cielos. Cuando los discípulos estaban en el Monte de los Olivos mirando hacia allí, los dos varones con vestiduras blancas, los ángeles le dijeron: así mismo como fue ascendido al cielo, así mismo regresará. Conocemos de eso. Conocemos de eso. Pero Jesús ha extendido una invitación. Y la invitación es a seguirle. A seguirle. La pregunta que usted tiene que lidiar con ella en su corazón en este día es si ha aceptado esa invitación o no. A mí no me tiene que responder. Yo cuando pido que alce la mano simplemente es para mí. Usted en su corazón es la respuesta que importa para con Dios. Y esa solamente la sabe usted y Dios. Si usted verdaderamente ha respondido a esta invitación de seguirle a Él. Dice la palabra del Señor en Mateo 5, versículo 15, 16, dice: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La invitación es clara de parte del Señor a los dos grupos que estamos aquí hoy, porque solamente hay dos grupos. El grupo que ha aceptado la luz, caminar en pos de la luz, seguir la luz, ya sea de cerca o de lejos, pero la está siguiendo. ¿Ok? Y el grupo que todavía ha decidido seguir en tinieblas. Así está la humanidad, no hay un tercero. Y la invitación de Jesús hoy: sígueme para que salgas de las tinieblas. Y las personas pueden decir: hermano, pero yo no estoy en tinieblas. Sí, si no tienes a Cristo en tu corazón, no andamos en la luz. Así lo dijo el Señor Jesucristo y extendió la invitación para ellos, nos las está extendiendo a nosotros. Yo, aunque podíamos estar aquí bajo luces, si no tengo a Cristo, estoy en tinieblas. Aunque estemos con los reflectores en un estadio encima de nosotros y esté todo iluminado, si no tenemos a Cristo, estamos en tinieblas. Entonces, la invitación es muy clara. Sígueme para que salga de las tinieblas a la luz de Él. Dios no quiere, hermano, termino con la meditación que dice: Dios no quiere que andemos en tinieblas. Totalmente, hermano. De ahí la invitación del yo soy a seguirle, a venir a Él. ¿En qué andamos hoy? ¿En qué andamos hoy? ¿En luz o en tinieblas? Porque déjame decirle que cuando dice aquí la palabra, vuestras obras mostrarán en qué andamos. Vuestros frutos mostrarán en qué andamos. Hermano, es que yo no escogí andar en tinieblas, no, es que nacimos en esa condición, hermano. Y una de las cosas que yo veo en la conversación de Jesús con Nicodemo, que lo dice bien claro allí el Señor Jesucristo en el versículo 19 del capítulo 13, es que las personas deciden por voluntad propia no venir a la luz y permanecer en las tinieblas. Y dice el Señor Jesucristo, y estoy quoting de Él, estoy citando de Él, porque amaron más
las tinieblas que la luz. Es una cuestión de amor. ¿Qué amas más hacer? ¿Qué amas más en la vida? ¿Ve? Entonces a eso vas a seguir. Hoy Dios, con esta declaración, yo soy la luz del mundo, nos está invitando a venir a la luz, a seguir la luz, a andar en la luz. Vamos a orar para terminar esta parte. Y si Dios ha hablado a tu corazón hoy, por favor, habla con Él en lo íntimo tuyo. Dile, Señor, yo pensaba que yo andaba en la luz, pero verdaderamente yo no creo que yo todavía me he entregado a ti. Yo todavía tengo cosas que hablan de que yo realmente no ando en la luz. Yo necesito una relación personal contigo.